A veces, lo que parece solo una montaña es el desafío que nos recuerda lo fuerte que somos juntos. Hoy nos enfrentamos al Ruku Pichincha, porque aquí arriba la vida se siente diferente. La vida diaria nos tiene atrapados en una rutina. Trabajamos, descansamos, repetimos, pero entre amigos siempre hay un impulso, una chispa que nos motiva a hacer algo más, algo que rompa con lo cotidiano. Y entonces surgió la idea, ¿por qué no desafiar al Ruku, esta montaña que muchos conocen pero pocos conquistan? Era momento de salir, de sentirnos vivos y ver hasta dónde llegábamos. Cada uno trajo lo mejor que tenía, no solo en equipo, sino en actitud. Consejos, ayuda con la preparación física y ese ánimo que solo los amigos pueden darte. Estábamos listos juntos para enfrentar esta jornada. Con las primeras luces del día, partimos. Nos alejamos del parqueadero, dejando atrás las comodidades, sin saber realmente lo que encontraríamos más arriba. Solo sabíamos que teníamos que intentarlo. El Ruku no es una subida fácil. El camino se hace empinado, las piernas arden y la respiración se vuelve un desafío. Cada paso pesa más, pero la meta, allá en la cima, nos llama. A veces íbamos en silencio, concentrados en el próximo paso. Otras veces, una broma o un aliento cambiaban el ánimo. Cada subida es diferente, loco. Al ver el amanecer, recordamos que cada día trae consigo una oportunidad de renacer, de enfrentar lo que venga con calma y determinación. Es en esos primeros rayos, tan fugaces y poderosos, donde entendemos que las dificultades son temporales y que la fuerza para superarlas siempre está dentro de nosotros. No importa cuán largo haya sido el camino, lo importante es la quietud con la que abrazamos cada nuevo comienzo. Mira, ya está Antisana, Chinchulagua y el Coto. Y más acá arriba ya le ves al Pinar. Ese es el Cerro Puntas, el que le ves ahí. El que le ves solo las puntas. Sí, sí. Ajá. Ese es el Cerro Puntas. Eso, vamos Danilo, Bien, pana, vamos, Eso. Marcando la ruta para el segundo grupo. Acá con el loco Mauro, sufriendo. Vamos ahí. Vamos. Mira qué bacán. Queda piernas todavía. Sí. Rumbo al Guayra, dígale. Eso. Rumbo al Guaira, vamos. Ahora como que subiendo. Sube. Vamos, aquí estamos con el loco Danilo. Vamos. Vamos, Duro, ahí. por los grandes. Esa es. Duro. Vamos a ir hasta allá arriba. Falta 2 kilometritos de la parte más complicada. Y aquí está el loco Mauro. Mira esa belleza ahí con la vista atrás. Vamos, loco Mauro. Este es mi Bueno, nos topamos con amiguitas. Justo cuando pensábamos que no podía ser más difícil, nos encontramos con un obstáculo inesperado. Un grupo de vacas bloqueaba el camino.
Parecía que no estaban contentos con nuestra presencia y por un momento sentimos que iban a atacarnos. Tuvimos que desviarnos y tomar un sendero mucho más empinado y complicado. Cada paso se hacía más pesado y el cansancio se sentía en cada músculo. O sea, está pero enojadísimo. Está escarbando. Ya está escarbando. ¿Están bien? Cuidado, aquí hay una rama que... Hay una rama ahí con Espinas. espinas, cuidado, Dila, mira. Cuidado, miren dónde pisan, Hola, chiquillos. ¡Hola, hola! Vean las ramas. ¡Hola! ¡Hello! Muy bien. Atrás, hola. Duro. Como los grandes. Bien. adelante también. Bueno, ya empezó a funcionar el teleférico, así que una estación, por favor. Acaban de perder. A veces son los caminos más difíciles los que nos ofrecen las recompensas más grandes. Aunque nos desviamos y enfrentamos un trayecto desafiante, fuimos afortunados de ser testigos de una vista espectacular sobre Quito y sus montañas nevadas. En cada obstáculo hay una oportunidad oculta para descubrir algo extraordinario, recordándonos que, incluso en la adversidad, la vida nos guarda momentos de pura maravilla. Llegamos al teleférico, hicimos una pausa para apreciar la vista majestuosa. No. El Ruku Pichincha, cuya cumbre alcanza los 4.696 metros sobre el nivel del mar, es parte de la cadena montañosa de los Andes y un emblema de Quito. Desde el teleférico, uno de los más altos de Sudamérica, se puede disfrutar de vistas impresionantes de la ciudad y, en un día despejado, divisar otros volcanes emblemáticos. El Cotopaxi, con su imponente cono nevado, el mundo atravesado por la línea ecuatorial, el Antisana y su glaciar, y, en la distancia, el Iliniza. El teleférico es la puerta de entrada al Ruku Pichincha y a estas maravillas andinas, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, regalándonos una perspectiva única y majestuosa de Quito y sus paisajes. Eso, trotando la lomita. Eso. Sí, llegamos con Mauro. Salimos por aquí. ¿Ya? Son 30 kilómetros. Oh, rico. Está buena, Cuando quieran. Hacerla. De una. Vamos a llegar. Eso, vamos a ir a la cima. Vamos a llegar. Para el Los grandes. parcerito. Los grandes. Vamos, chicos. Y entonces, allí estaba, la cima,
Llegamos juntos, y el esfuerzo, la risa, las dudas, todo había valido la pena. El Ruku Pichincha, con su imponente altura de 4.696 metros, no solo nos desafió extremadamente, nos enseñó algo invaluable. Nos mostró que el coraje y la amistad pueden llevarnos más lejos de lo que jamás imaginamos en este viaje. Nos dimos cuenta de que la verdadera grandeza no está en alcanzar la cima, sino en el viaje y las personas que nos acompañan. Además, este sendero es ideal para compartir con nuestras mascotas, siempre y cuando respetamos la montaña, recogiendo nuestra basura y dejando solo huellas. ¿Qué nos impide a veces emprender una aventura así? ¿Qué barreras nos ponemos sin saberlo? Subir al Ruku es más que una experiencia de montaña. Es un recordatorio de que juntos, con respeto y compromiso, somos capaces de superar cualquier obstáculo. ¿Te atreves a responder al llamado de la montaña y descubrir hasta dónde puedes llegar? Estar aquí, en medio de la naturaleza, nos conecta con algo mucho más grande. Cada paso en el sendero nos abre a la belleza de lo simple y lo sutil, desde el sonido suave del viento entre las hojas hasta el elegante vuelo de las aves que nos sobrepasan. Miramos de cerca y descubrimos insectos diminutos trabajando, plantas que florecen en silencio y aves que, al tomar su vuelo, nos enseñan lo que significa la libertad. En estos momentos, el tiempo se detiene y el mundo parece revelar sus secretos más íntimos, recordándonos que somos parte de esta armonía. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto la grandeza de estos detalles? La naturaleza siempre está ahí, esperando que la descubramos con los ojos y el corazón abiertos. Habíamos conquistado el Ruku, pero también algo dentro de nosotros, éramos más fuertes, más unidos, y esa cima nos llenó de una energía nueva. Cada paso en esa subida nos demostró que juntos no hay meta que no podamos alcanzar. Con el corazón lleno y la motivación a flor de piel, comenzamos el descenso inspirados, listos y con ansias de nuevas conquistas que nos esperen en el camino. El teleférico de Quito es una puerta hacia las alturas y un encuentro con la naturaleza en su estado más puro. Al subir, sientes cómo la ciudad se va quedando atrás y se abre ante ti una perspectiva inigualable donde el silencio de las montañas te envuelve y el aire fresco de los Andes te da la bienvenida. Desde la cima puedes ver cómo los volcanes majestuosos custodios Quito, y si eres amante de la aventura, el teleférico te lleva a senderos y paisajes que te conectan con lo más profundo de la naturaleza. Es el lugar perfecto para una pausa en el ajetreo de la ciudad y para vivir la esencia de la sierra ecuatoriana. Falta unas. Venimos desde acá. Sí, ahí que tienen que marcarlo. Ay, vamos muchachos que sí podemos. Mañana me cuentan. No, el arenal no hay que tener miedo, nada más. Suave, amor, suave. Conquistar el Ruku fue más que llegar a una cima. Fue una lección de perseverancia, amistad y conexión con la naturaleza. Aprendimos que los mayores desafíos no solo fortalecen el cuerpo, sino también el espíritu, y que las experiencias compartidas crean recuerdos para toda la vida. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de esta travesía, y nos encantaría leer sus propias historias y aprendizajes en los comentarios. Comparte este video con quienes buscan inspiración para enfrentar sus propios retos. Y no olvides seguirnos para unirte a nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Esto recién comienza y queremos vivirlo junto a ustedes.
sopito, ya reponiendo energía con un rico sándwich. Eso es, buen provecho, ¿eh? Vamos, vamos aquí. Bien, cumbre, todos hicieron cumbre. Qué bien.